Desde Santa Rosa, California, saludamos a todo el mundo a través de los diferentes medios que hace posible que esta humilde predicación salga al aire. Lucas 17:11, honrando al Padre, al Hijo y a nuestro Santo Espíritu. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él volvió, le dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a pies, dando gracias y Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino el extranjero. Unidos. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gloria al Señor. Puede sentarse. El tema hermoso de este día, hermanos: con fe pero muertos. Con fe pero sin nacimiento espiritual. Vamos a estudiarlo hoy. La Escritura, hermanos, no falla y nos muestra que muchos se acercaron con Jesús porque confiaron en Él, tenían fe en Él, esperando recibir algo que realmente recibieron. Y sin embargo, no recibieron lo más importante, que es la salvación. Por eso es que se llama así el tema: con fe, pero muertos. Lo cual quiere decir que no se produjo en las vidas de ellos el nacimiento espiritual. Los 10 hombres que se acercaron con fe, es evidente notar, hermanos, que gracias a esa fe recibieron sanidad física, recibieron lo que anhelaban. Pero 9 de ellos no recibieron salvación, si lo vemos desde otro punto de vista, si así continuaron su vida. Se fueron sin lepra, pero se fueron para el infierno si no hubo cambio posterior. Otros se van a ir ricos al infierno, otros se van a ir al infierno, aunque gracias a la fe consiguieron reposo, buenos hijos, buena casa, riquezas o cualquier otra cosa, pero no salvación. El que se salvó, que también recibió sanidad, también tenía fe, pero en un aspecto diferente al de los otros 9, de tal manera que esa fe sí le proveyó salvación. La mayoría, hermanos, hoy aduce tener fe, dice que tiene fe, que creen en Dios y creen que eso ya es fe. Y creer no es sinónimo de fe. Santiago dice que los demonios creen, pero ellos tiemblan. No están, hermanos, tranquilos. El que se salvó, que también recibió sanidad, también tenía fe. Y en Juan 8:31 encontramos que dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Mire usted, aquí está la diferencia de tener fe y de creer. La fe a veces va separada de la creencia. ¿Por qué? Porque una persona hoy normalmente puede decir que cree en Jesús, pero no tiene fe. Entonces ha hecho la misma separación ellos mismos. Porque si nosotros decimos que Jesús ahora es nuestro Rey, nuestro proveedor, tenemos que tener fe para poder ver eso. Y el mundo es al revés. El mundo primero mira y después quiere creer. Y los verdaderos cristianos primero creemos y después vamos a ver.
No en el sentido que la gente hoy que le ordena a Dios, usted sabe eso. No, sino una fe humilde, esperando que Él haga lo que Él quiera, porque después de toda oración, por muy bonita que sea, estamos acostumbrados a levantarnos y decirle a Dios: hágase tu voluntad. Siempre que usted ore. Dijo un célebre evangelista: solamente cuando hables en lengua y sepas que estás en directa comunicación con Dios, probablemente sea el único día que no digas hágase tu voluntad. Pero aún así debemos decirlo. Y tenía bastante razón el hermanito, porque si usted habla en lengua, usted mismo se edifica y está en constante plática por medio del Espíritu Santo con el Señor, traspasando los misterios, hermanos, a nivel humano. El pasaje dice, hermanos, en Juan, hemos saltado Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿Se da cuenta? Los judíos habían creído en Él, y había todo tipo de clase de judíos. Pero luego dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, una persona que pueda decir que tiene fe, como hoy se maneja pues en el mundo, pero no se mantiene en la palabra de Dios, no es hijo de Dios, porque no es discípulo de Dios. Tiene fe, pero está muerto ante los ojos de Dios. Vive, tiene movimientos, disfruta, tiene gustos, pero en el término espiritual, en el mundo espiritual, la Biblia, los hermanos, los simplifica como gente muerta. Mucha gente que nos escucha o ve, hermanos, no puede entender estos términos bíblicos que son tan sencillos, que usted lo asimila, lo aprende y lo comprende, porque usted ha nacido de nuevo. Dios le ha abierto los ojos del entendimiento espiritual, y al oír la palabra usted tiembla, usted se compunge y quiere aprender más cada vez que oye una predicación, porque usted es de Dios. Para que los cristianos que a veces se aburren de predicar a la gente, que a veces se cansan de estar regalando un folleto, no ganando almas, porque ahí hay que aclarar: una cosa es trabajar para Dios y otra cosa es ganar almas, y ahí debemos de tener cuidado. Que si bien usted no gana almas por predicarle a la gente, asegúrese que lo está haciendo con respeto y con convicción, no solo por hacerlo, porque aquí dos factores van a ser primordiales. Primero, que no hay devoción al hacerlo, ni santidad, ni respeto, ni convicción de arrepentimiento. Segundo, y el más importante, que no está ganando almas. Porque no cuando usted le habla a una persona o le da un tratado va a venir aquí. No. Lamentablemente no es así. Por lo tanto, debe existir, hermanos, la plena convicción de que lo estamos haciendo con el amor hacia ellos, de que no se pierdan en el infierno. Sería muy triste hacerlo sin convicción, y hermano, y aparte de eso, no cosechar nada. Como Pedro, que lanzaba la red al lado contrario. Y no es que lanzara la red al lado contrario, si analizamos atentamente. No es que la estuviera lanzando al lado contrario. El problema es que, hermano, no estaba el maestro al lado. Porque ¿qué diferencia hay de un lado a otro de la canoa? Yo no creo que haya mucho. Entonces el maestro dijo: aviéntenlo para este lado. ¿Qué es lo que trató de demostrar ahí el Señor al decir aviéntelo para este lado? Cambiar la dirección del ser humano. Que a veces estamos haciendo algo y lo hacemos mecánicamente. Tenemos que hacer esto, el tenemos que es muerte en muchos cristianos, puede ser muerte espiritual. Tengo que ir a la iglesia, tengo que ofrendar, tengo que trabajar. Ese puede ser maligno, hermanos, como una lepra en la vida de algunos, y debemos tener cuidado. No, debo de ir, me urge ir a la iglesia, me urge hacer esto, es mi vida, me gozo en hacerlo. Porque cuando usted y yo digamos, tengo que ir a la iglesia, va a haber día que usted no va a venir. Le va a dar igual, porque el tener es un deber, es una imposición mental que el hombre se está adecuando a su manera de vivir.
Pero cuando cambia ese vocabulario y dice, me gozo en ir a la iglesia, es mi deber, es mi devoción, es mi aire, ese cristiano ya no es un cristianito, hermano. Aquel que tiene que hacer las cosas, sino ya es maduro en la fe. Ya está aprendiendo a amar al Señor, está aprendiendo a ir a la iglesia con un gozo, hermanos, externado ya antes de ir a la iglesia. Pero la mayoría va a decir, tengo que ir a la iglesia. Aún los que participan en el altar, hermano. Muchos en las iglesias a nivel mundial dicen, tengo que ir. No, ese vocabulario en un cristiano maduro debe cambiarse, porque el que tiene que ir otra vez, al rato va a fallar, porque es un deber. Si la iglesia lo viéramos como el trabajo secular que cada uno tenemos, hermano, otra cosa fueran las iglesias. Porque en el trabajo no decimos tengo que ir, tenemos miedo de fallar. Tenemos temor de cometer un error en el trabajo. Tratamos de hacer lo mejor que podamos, nuestros deberes, nuestras obligaciones. Ya existe en la mente, hermanos, ese concepto ya está establecido y sobre él caminamos. Si así lo hiciéramos en la iglesia, hermanos, las iglesias fueran más grandes, más maduras espiritualmente, hermano. Pero ese es el proceso. Usted lo que tiene que hacer es saberlo y ponerlo en marcha. Para ser discípulo de Dios, necesitamos estar en su palabra. No basta oír, ni basta creer. No basta asentir afirmativamente que Dios existe para llamarnos cristianos. Eso es lo que se vive hoy en todo el mundo, hermanos. El cristianismo mediático de hombres nada más. Un cristianismo, hermano, de palabra. No, yo creo que nadie puede ser médico sin ir a la escuela, le he dicho. Nadie puede ser cristiano sin arrepentirse. El título es el arrepentimiento. Si alguien dice en el mundo que es cristiano, pero anda cometiendo cosas malas que la Biblia lo describe como pecado, simplemente usted no es cristiano. Pretende ser cristiano, cree ser cristiano, pero no lo es. El que usted vaya a misa el domingo y toda la semana se dedique a pecar, no lo hace cristiano. No lo hace cristiano, hermanas. No. Esa es una gran y tremenda equivocación que existe en el mundo. Van un día a la semana y se llaman cristianos, pero no cambiaron sus hábitos. Hermanos, echaron a la basura la Biblia. 2 Corintios 5:17 dice que somos nueva criatura. Entonces una persona que ha venido a Cristo debe cambiar su manera de caminar. Aquel amigo que vio a una persona que venía y le dijo, ese es militar. ¿Por qué es militar? Si no lo conoces, por su manera de andar. Así es el cristiano. Cuando viene a Cristo se le reconoce por su manera de comportarse al dejar el mundo. El pasaje dice con claridad que los judíos habían creído en Él. Mire usted, habían creído en Él. No es una interpretación que hacemos, ni estamos deduciendo. Dice claramente que habían creído en Él. Son las palabras claras de la Escritura, inspirada por el Espíritu Santo. Esa es otra gran problemática. Hay muchas personas que dicen, pero si la Biblia fue hecha por hombres. Esa es una manera muy psicológica, buena, es un ardid muy bueno psicológicamente del ser humano para seguir pecando. Si la Biblia no la considero como la palabra de Dios, no voy a tratar de obedecerla. Será un libro más. Será, hermanos, un libro de sabiduría, pero no será una regla en mi vida. ¿Por qué? Porque ando diciendo, creo que lo hicieron humanos, y si hombres lo hicieron, no tengo por qué obedecerle. Desde ahí el hombre ya está torcido. Desde ahí demuestra que lo que quiere esa persona en su corazón es una religión, no una relación con Cristo. Porque el que quiere una relación con Cristo lee su palabra y se da cuenta que aquí hay regulaciones, que hay una manera estricta de cómo debemos comportarnos en la tierra. Y el religioso lo que menos quiere es cambiar su modo de vivir, porque la vida es alegre y ciertamente, pero pierde.
La Biblia ha sido inspirada, dice Pablo, hermano, por el Señor. Es decir, Dios a través de ella dice que ellos habían creído en Jesucristo. Los judíos habían creído. No hay mentira. No necesitamos teología ni un curso. Sabemos claramente que lo que la Biblia dice es cierto. Habían creído en Jesús. Sin embargo, más adelante encontramos que Jesús les dijo a estos que habían creído en Él que no eran hijos de Él, de su Padre. ¿Qué les dijo? ¿Que eran hijos de quién? De Satanás. Mira usted el contraste ahí de esta hermosa enseñanza. Está en Juan 8:44. Al final dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Pero ya unos párrafos antes encontramos que él dice que habían creído. Amigo que me escuchas, no basta creer para ser hijo de Dios. Este es el dilema de los intelectuales del día de hoy. Hay un científico, hermanos, creo que se llama Joseph Hawkins. El señor está en una silla de rueda, está totalmente inválido, pero él no cree en Dios y anda gastando millones de dólares por descubrir de dónde vino el ser humano, de dónde vino el hombre. No basta creer, decir que creo en Cristo para autoproclamarme cristiano. ¿Cómo me gustaría que esta enseñanza Dios la dejara llegar a todos los corazones de aquellos millones de personas, hermanos, que se llaman cristianos en todo el mundo y nunca tienen en su mente o en su corazón seguir los mandamientos de Dios? Cuando usted se decide seguir los mandamientos de Dios, la gente le dice que usted ya le lavaron el cerebro, que usted es un loco, protestante, aleluya, que ya sufrió distrofia mental, fanático. Y esto es más que eso. Esto es más que esos calificativos. Esto, primeramente, los dos conceptos grandes de esto se definen rápidamente y sencillamente de esta manera, que echa por tierra todos los calificativos que acabo de mencionar. Se basa en el amor y en el arrepentimiento. Por amor hago las cosas porque me he arrepentido. No basta el conocimiento. No basta el conocimiento. La gente cree que con conocer de Dios ya son amigos de Dios. Eso es mentira. Quien conozca a Dios y no se sujete por sus mandamientos es doble castigo. Doble castigo. En el infierno hay niveles, seguro que hay niveles. La Biblia dice que unos serán más azotados que otros. Ahí está hablando ya de niveles. El pasaje dice con claridad que los judíos habían creído en Él. Pero el Señor dice en Juan 8:44 que les dijo que su papá era el diablo. ¿Por qué? ¿Por qué si habían creído en Él, en Jesús, todavía seguían siendo hijos de Satanás si habían creído en Él? Porque como yo explico, no toda la fe en el Señor Jesucristo hace que Dios produzca el nacimiento espiritual en nosotros, en las personas. No toda la fe. Pueden haber personas en la iglesia que por años y años han estado oyendo hablar de la Biblia, del nuevo nacimiento, y no lo entienden. Se van y no lo van a entender. Se morirán y se irán al infierno y no lo van a entender. ¿Por qué? Porque no quieren dejar el mundo. El mundo es alegre. Cuando digo el mundo, estoy hablando de todo lo que entra en la cabeza, en el alma, donde está, hermanos, el sentimiento, el gusto, todo está en el alma del hombre. No quiere dejarlo. Quiere nomás seguir una religión porque eso es más fácil. No es compromiso, ¿sí? Inclusive hay gente que pueden tratar de sacar solo provecho de Dios y de sus iglesias, pero no tienen el más mínimo deseo de ser cristianos. Simplemente está bonito, habla bien el pastor, esos consejos son buenos, pero no quiero cambiar mi vida.
siguen igual, siguen igual. No todo el tiempo van a vivir así. Llegará el momento en que Dios los va a cortar. O los llama, hermanos, o los corta de una vez. Pero de hecho, llegará el día en que van a tener que morir y presentarse ante el Señor. Porque el Cristo que hoy predicamos es Salvador, pero también es el Señor. Si lo adoptamos solo como Salvador, seríamos egoístas, de solo buscarle por lo que Él nos da. Pero si lo aceptamos como nuestro Señor, seremos honestos, porque aceptamos lo que Él nos da, pero por otro lado nos regimos por lo que Él ordena. Por eso le he dicho a usted, cuando usted ora, usted sujeta a Dios, pero cuando usted lee su Biblia, Él es sujeta a usted. Usted dice, esto no es bueno, me ha sujetado, tengo que obedecer. Santiago 2:19, hay otro pasaje muy corto para mostrar esta misma verdad, que además también es aterrador. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen y son salvos por eso. Cuando digo son salvos, ¿escaparán del infierno por eso? De ninguna manera. Ellos, su lugar es ahí. Para ellos, el odio que tienen contra la humanidad, no solo contra nosotros, la iglesia del Señor, el odio que tienen ellos, hermanos, hacia el mundo, que son tan finitos, somos tan finitos, tan mortales, y tenemos más grandeza que ellos, porque ellos no se pueden arrepentir nunca más. Eso es terrible, es terrible. Es como si usted se sacara la lotería, se hiciese millonario de la noche a la mañana, tuviera yates, aviones, casas, buena comida, buena ropa, mujeres, hombres, lo que a usted le guste, pero que usted sabe que a determinado tiempo usted va a morir, bien sea de vejez o de enfermedad o accidente, y que su lugar será un lago de fuego ardiendo. ¿Cómo podría usted divertirse? Y así le pasa a mucha gente que deja las iglesias. Se están divirtiendo, son necios, no quieren venir en la iglesia. Y cuando hablo de diversión, no hablo que forzosamente tenga que estar en un baile, en su casa mirando la novela del momento, no sé, La Colorina, Los ricos lloran, lo que sea, ¿no? Usted está ahí, se está gozando, está haciendo lo que le gusta, ¿sí? Lo que la carne quiere y desea, amén. Pero cierran su mente y no quieren entender que tarde o temprano van a presentarse ante el Señor. Y prefieren divertirse el momento. Eso es lo que le pasa a Satanás. Él tiene todo. Dios le dio el mundo, le dio, hermanos, esa concesión de ser el príncipe de este mundo. Y la gente no lo cree. Le dio esa concesión, Dios se la otorgó, pero Él sabe a dónde va a ir. Oiga usted, ¿eso no es terrible? ¿No es terrible? Y eso me pasaba a mí cuando yo conocí a Cristo y me fui al mundo de jovencito. Me divertía y en medio de la bruma del alcohol y todo lo que me metía, había algo que me decía Omar Vargas: si te mueres aquí ya sabes a dónde vas a ir. Y repiqueteaba, no siempre, de vez en cuando en mi cabeza, pero jamás se iba. Eso se llama el redarguir del Espíritu Santo. Cuando usted ha fallado y se va o está de necio, hermano, en el caminar con Dios, hay algo que le dice en su cabeza: oye, pero tú ya fuiste a la iglesia, conoces la verdad. Y le repiquitea, aquí pica en su cabeza, hermano. Esa es la labor del Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que el Espíritu de Dios no contenderá con el espíritu del hombre todo el tiempo. Llegará el día que, hermanos, Dios lo deja, como dice Romanos 1 del 18 en adelante, ya lo deja a su suerte, a merced de sus propios pensamientos y por supuesto de Satanás. ¿Por qué? Por la dureza de los corazones humanos. Este versículo por un lado dice: qué bueno que usted cree, Santiago 4:2-19, qué bueno que usted cree que Dios es uno. Pero luego le quita completamente el valor a esa declaración al decir: usted cree igualito que los demonios. Y peor ahí aún, usted no tiembla por el miedo que le debería dar el conocer esta palabra por sus pecados. ¿Cuál es, hermanos, el asunto entre Dios y el hombre? El pecado. Dice Isaías que nuestros pecados nos han alejado del Señor.
Pero ese pecado, el asunto del pecado, no lo quiere reconocer la gente. Aún las iglesias cristianas han omitido esa palabra. Y hoy encontramos a pastores casados y recasados, una y otra vez, líderes casados y recasados. Hermanos, es un barajuste, ¿cómo se dice? Un desbarajuste, hermanos, un juego ya la vida cristiana de mucha gente. ¿Y? Casándose, volviéndose a casar entre los cristianos. El pastor está pastoreando, la iglesia crece y por ahí llega una ingrata más bonita que su mujer ya está lonjudita, ya está viejita, ya no la quiere. Y va su ojo con la jovencita luego. Se casan, es que es del Señor, el Señor es bueno. Piensan igual que el indocto, piensan igual, hermano, que aquel religioso que está afuera. Y por eso encontramos hoy, hermanos, las iglesias decadentes, porque sus líderes han decaído también ante la presencia de Dios. Los demonios por lo menos tiemblan. Y hoy tal vez hay cristianos que ya no tiemblan ante la palabra de Dios. Es que Dios tarda. Soy joven, me voy a divertir todavía. Hermano, la vida es, en un rato la puedes perder. Tienes que estar santificado. Cada vez que vienes a la iglesia es un paso más que has dado en tu vida espiritual para prepararte para la venida del Señor o para tu muerte. Pero el caso es para tu encuentro con el Señor. La gente dice: perdiste el tiempo, pierdes el tiempo en ir a la iglesia. Nunca se pierde el tiempo en venir a la iglesia. Ir a los bailes, si ese no es pérdida de tiempo, ahí pierden dinero, hermano. Por eso yo cuando he comentado algunas veces, cuando estaba en México y escuchaba a la gente decir, a los artistas, fuimos a Estados Unidos y grandes bailazos y todo, hermano, presenté mi disco y decía: wow, estos sí son internacionales, han cautivado en su género musical, han cautivado a la comunidad de los gringos, decía yo. Hoy me asombraba, estos son buenos, decía yo, hermano. Vengo aquí, me meto a la radio y me doy cuenta, hermanos, en mi caminar de locución por muchos años, que esa gente a los que se referían esos artistas en México éramos nosotros los latinos. Mire usted, dándoles de comer, hermano, y esto es lo que la gente, en lo que la gente invierte. Ahí invierten, hermano, la fuerza, su juventud, lo gastan. Qué ironía, parece que no van a presentarse con el Señor. El Dios que hoy te presento como tu Salvador, lo creas o no lo creas, lo aceptes o no lo aceptes, este Señor que hoy es tu Salvador va a ser tu juez más adelante. Va a ser tu juez de toda esa gente que hoy lo miran a nosotros como locos, fanáticos. Va a ser el juez de ellos y no habrá quien los defienda. Hoy tenemos un juez que nos defiende. Abogado tenemos, amén, para con el Señor. Ese juez duro para aquel tiempo, hoy es nuestro mejor abogado. Acéptalo, mi amado, acéptalo, mi estimado. Tira toda religión y ven a Cristo. Él es tu abogado ahorita. Si ahorita lo desprecias, mañana no te va a poder defender. En Juan, seguimos con Juan. Lo que el apóstol quiere explicar es que aunque ciertamente hay que creer en Dios, el problema que se plantea es que no toda fe en Dios es válida. No toda. Usted encuentra a los brujos diciendo: en el nombre de Dios, cómprate una vela negra, 2 rojas, agua de recién caída del rocío de la mañana, hasta orín y no sé cuántas cosas más. Bueno, ahí le paro, pero usted ya sabe cómo son de cochinos esos, ¿ah? Hermano, y en el nombre de Dios ponlo en la noche y agarra un calzón de tu marido y mételo ahí, revuélvelo. Y en el nombre de Dios vas a ver el cambio. En el nombre de Dios. Todo el mundo dice en el nombre de Dios. ¿Qué Dios? Esta es la pregunta. ¿Qué Dios? ¿De qué Dios están hablando? Ese no es el Dios de la Biblia. Ese es Satanás.
Porque si usted me dice, no, es el Dios bueno porque hay magia blanca, magia negra, magia colorada, dígame usted en qué parte de la Biblia habla de una distinción de pecado, una separación de lo grande y lo pequeño, una separación, hermanos, ¿cómo se dice? Separar los pecados, una clasificación de pecados. Dice Romanos que la paga del pecado es muerte. No dice qué tipo de pecados. Cualquier pecado te lleva al mismo lugar, el infierno. Pero hoy la gente lo engañan. Magia blanca, magia buena, yo solo hago cosas buenas. Mentira, me dice la Biblia a mí que no hay uno bueno en el mundo. El libro de Eclesiastés dice que no hay uno bueno en el mundo. Solamente uno bueno es Cristo Jesús. Amén. Y entonces ahí la gente han engañado, tienen fe en Dios. Y aquí está el truco de Satanás. Llegan con el brujo y ven la virgen, cualquier virgen. Ah, no, esto es bueno, ahí está la virgencita, esto no puede ser malo, esto no puede ser magia negra. Todo lo que no venga de la Biblia y que sean términos espirituales es magia, es satanismo. No es válido. Todo lo que venga de la vida, con características espirituales, pero en términos errados, fallados, no es bueno. Es de otro, es del diablo. Porque solo hay dos dioses, el bueno y el malo. Solo en la película ¿cómo se llama el viejito? El que hizo el bueno, el malo y el feo. Clint Eastwood. Solo en la película de Clint Eastwood hubo 3 tipos. Pero en la película, en el término espiritual solo hay dos, uno bueno y uno malo. Y tus actos definen a quién le sirves, sin lugar a duda. Me dices que crees en la brujería, que tienes fe en Dios y crees en la brujería, que prendes vela, que tienes un santo al que le llama, ya me dijiste quién eres. Tus actos lo están demostrando. Porque Dios es luz y Dios no necesita a nadie más. Dice Hechos 4:12 que es el único que puede salvarnos, hermano. Entre Dios y el hombre, el único es Cristo Jesús. Y lo digo con orgullo, es mi papá. Es mi rey. Lo que el apóstol quiere explicar es que aunque ciertamente se crea en Dios, no todas las fe lo van a salvar, ni todas las fe son buenas. Y si los demonios creen y siguen siendo demonios, entonces ¿por qué nos ha de extrañar que los hombres crean y sigan siendo hijos de Satanás? ¿Cuál es la diferencia? Si los demonios siguen creyendo que Dios existe y tiemblan, pero siguen siendo demonios, ¿por qué nos extraña que la gente allá en el mundo digan que creen en Dios y son hijos de Satanás? Esto es lo que no entienden. Y la gente se molesta. Pero se molestan ¿por qué? Por ignorancia. ¿Qué tan fácil sería para aquel que se molesta ante estas predicaciones agarrar su Biblia y ubicarse y leerla? A ver si es cierto. A ver si es cierto. Hay mucha gente que se ha convertido al verdadero cristianismo de la Biblia por leer la Biblia. Quiero retar, quiero incentivar a aquellos que creen en una tradición que mejor lean. Y como decía aquí a mi amiga, se documenten e investiguen. ¿Quién tiene la razón?, dijo esa señora. La razón la tiene Cristo. Yo no ostento tener la razón ni la iglesia perfecta. La iglesia perfecta, hermanos, es aquella que sigue los planteamientos, los lineamientos de Dios. Si usted se guía por su palabra y le ama de todo corazón y se ha apartado del pecado, usted es la iglesia perfecta. Esté donde esté. Hay una contradicción aquí que la encontramos en el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 12. Mira, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay una contradicción aquí, porque atrás dice, hermanos, que son hijos todavía del maligno. Y ahora aquí dice, mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre les dio potestades de ser hechos hijos de Dios. Alguien va a decir, aquellos que nunca leen la Biblia, pero yo creo, y Juan dice que soy hijo de Dios. Ahí lo dice claramente. ¿Hay contradicción? No, no hay contradicción en lo absoluto. Por supuesto que no. Lo que en realidad hace es complementarlo y nos enseña con claridad que creer en cualquier cosa acerca del Señor Jesucristo no sirve. Una cosa es creer verdaderamente en Él, en lo que realmente Él es, y otra cosa es creer en los cientos de imágenes incompletas o deformadas de Jesús, en las cuales, aunque la gente crea, no harán que Dios produzca el nacimiento espiritual. Se da el caso hoy, hermanos, con los, ¿cómo le llamaríamos? Las irregularidades del tiempo, por ejemplo, que en las nubes a veces se forma un ángel, hasta el mismo Dios, ¿verdad? Como el Cristo, se forma ahí, y la gente se santigua y se santifica, y creen que Dios le está mandando un mensaje. Hay una persona llorando y dice, ay, ya se fue mi mamacita, mi ser querido, pero ¿estará en el cielo o estará en el infierno? Mira al cielo y mira esa figura, hermano, grotescamente formada por los caprichos de la naturaleza, y dicen, esa es una señal. Mi ser querido está con Dios. Esos son caprichos de la naturaleza. No tiene fundamento bíblico. Pero eso es vivir en la ignorancia. Es vivir en la ignorancia. Cuando a veces un ser querido muere, llega un pajarito a cantar ahí, dice, ahí volvió, ahí está mi ser querido. Mira, ahí está mi mamá, mi hermanito. Me está cantando. Ay, qué bueno, bendito sea Dios. Esa es doctrina chavista. No es Biblia. Es lo que Chávez creía, y que ahorita ya está totalmente convencido que estaba errado, sin duda alguna. No lo dudo. Ya están bien convencidos de que no era el pajarito ese, o más bien Maduro, ¿verdad? Sí, y está convencido Chávez, pero aquí el señor Maduro aún le falta venir a Cristo. Amén. Él sigue creyendo eso. ¿Qué demuestran cuando a alguien se le muere un ser querido? Cree en Dios, por supuesto. Y llega ese pajarito. Que demuestran ignorancia. Hebreos 9:27 dice, porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio final. Nadie viene si Dios no lo trae, porque hasta eso, Dios en su misericordia está permitiendo muchas cosas que parece que fueran en contra de lo escrito, pero es en su misericordia para que la gente necia crea en Él y no se pierda. Como es el acceso al infierno hoy, que mucha gente no cree. Que alguien pueda ir y venir. Millares de cristianos aún no creen en eso, hermano. ¿Contrasta con lo escrito en Lucas? No. Lo que pasa es que la misericordia de Dios es grande. Está usando todos los medios posibles con tal de que la gente se salve y le crean. Gloria a Jesús. A los aleluyas que predican a Cristo Jesús. Esa es una fe errada. Entonces yo creo en Dios, pero llega el pajarito y entonces digo, ese es mi ser querido. Eso lo vemos en Todo Santo. Es ignorancia. Es una ignorancia que han hecho presa de nuestra comunidad que no lee. Dejan la comida y va a venir la almita a comerlo. Nunca viene, mi estimado. Nunca viene. Siempre has tenido que dárselo a los perros, lo tiras. Eso es lo que pasa. Alguien por ahí que me oiga va a decir, no, en el caso mío los platos amanecieron vacíos. Los comieron. ¿Usted qué diría? Que sí, no lo dudo. Yo no voy a dudar eso. Amaneció hasta limpio el platito. ¿De acuerdo? El problema es que no fue tu almita la que vino a comerlo, porque eso contrasta con lo escrito en la Escritura, en la Biblia. Si crees en Dios, tienes que creer en lo que Él está diciendo entre la vida y la muerte, en el mundo espiritual. Si Él dice en Hebreos que nadie puede regresar,
tengo que creerlo. Entonces, pastor, ¿quién se comió entonces la comida que dejé? Pues es obvio. Si las almas que se han muerto no pueden volver y suceden milagros, se ven apariciones, no es de Dios, es del otro Dios. Porque Satanás se viste como ángel de luz. ¿Cuál es el problema? Hay que conocerlo. Dice la Biblia, hermano, que se viste como ángel de luz para engañar a la gente. Y nosotros conocemos sus artimañas. El Señor Jesucristo, hermanos, exige algo más que solo creencia, que solo fe. Una cosa es creer en los cielos y otra cosa, hermanos, es poder llegar a Él. Un evangelio que ofrece lo que Jesús no ofrece está mostrando una imagen deformada de Jesús. Por eso a veces digo, hermano, si el evangelio, el cristianismo que llevas, no ha podido cambiar tu carácter, tu manera de ser, tu manera de comportarte, tal vez no sea el verdadero cristianismo que estás llevando. Porque la palabra de Dios en sí es suficiente para cambiarnos totalmente. Pastor, pero no puedo. No has querido tal vez, porque tienes ahí la anuencia, tienes el consentimiento de Dios para que Él haga el cambio en tu vida, para que lo imposible, dice Lucas 1:27, se haga posible. Hay un falso cristianismo deformado, aquel que todo le permite al hombre, aquel donde el hombre es la estrella, y ese no es el que te lleva al cielo. No podemos presentar una imagen deformada de Jesús, y quien cree en esa imagen deformada por la mala doctrina, aunque puede recibir muchos beneficios materiales y aún emocionales, la fe en esa imagen deformada no le otorgará el nacimiento espiritual, y aunque sea un creyente como lo son los demonios, seguirá siendo un hijo de Satanás. Es increíble esto, hermano. Es increíble. No basta creer, hay que creer bien. Entonces, ¿qué es lo que hay que creer? Por esto mismo es que Jesús dijo, y es bastante importante tomarlo en cuenta, sin duda. En Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué son esos ríos, hermanos? Creer en imágenes distorsionadas de Cristo o en el método para ser salvo que se predica actualmente en la iglesia apóstata no produce salvación. Lo importante no es que nosotros nos autoproclamemos cristianos, sino que alcancemos verdaderamente salvación en Cristo Jesús. Eso es lo más importante. Para nacer espiritualmente es necesario creer lo que dice la Escritura, tanto de Dios como de lo necesario para ser salvo, las reglas que Dios nos ha dejado. Creer lo que la gente malinterpreta e inventa de la Escritura no permite la salvación del hombre. De los muchos aspectos que conforman la imagen de Dios, el apóstol Pablo nos enseña que es lo mismo, que básicamente hay que creer para nacer espiritualmente y obtener la salvación. Vayamos a Romanos 19. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Los dos aspectos indispensables en los que hay que creer para ser salvo, lo estudiemos, son: el primero es reconocerlo como el Señor. Y si cuando tú lo reconoces ya no vas a hacer lo que te dé la gana, ya no vas a poder hacer. Cometimos un error una vez en mis principios del pastorado, y lo voy a poner para que miles de pastores se inspiren y no cometan el mismo error que yo hice, hermano. Muchas veces, como Pedro, el Señor nos permite llegar y pasar por ciertos lugares o doctrinas o errores, hermano, para que podamos instruir a los demás. Lo triste es que te quedes ahí, que hayas pasado ahí y saliste
eres más que victorioso en Cristo. Y que eso que aleccione a los demás. No sé si se acuerdan, en una ocasión visitábamos una familia. La familia se entregó a Cristo. Pon atención, hermanito, para que te rías tal vez, pero vas a aprender y no cometas el mismo error. La familia se entrega a Cristo y todos ustedes, como un pelotón de gendarmes cristianos, empezaron a desvainar todas las imágenes que tenían en las paredes y empezaron a recogerla y llenaron las bolsas. Se bajaron imágenes, cruces y no sé cuántas cosas, tijeras y no sé cuántas cosas más de la tradición popular, y lo llevaron a la basura. Y después sucede que horas después o al otro día, el mismo día, en la noche, el marido estaba pidiendo sus imágenes y a buscarlo en el basurero otra vez para hacer la devolución. Mire usted qué tipo de Dios tienen. Que Dios les abra el entendimiento. ¿Sí? A ese Dios lo metieron en una bolsa y no hubo nada extraordinario. Metan a mi Cristo en una bolsa, metan a mi Cristo en una pared, en un crucifijo. Él es grande, Él llena todo este universo y aún más allá del universo. Él es grande, no hay dónde ponerlo. Y es tan grande que nos ha dignado a que viva en nuestro corazoncito. ¿No será digno de honor y gloria? ¿No será digno de amarlo? Aleluya, hermano. No puede caber en todo el universo, pero cabe en tu corazón. Qué grande es este Dios que tenemos nosotros. Y hermanos, a buscar en el basurero todas esas cosas. Ya no sé, no me acuerdo en qué acabó, si lo hallaron o no. Ya no lo hallaron, para acabarla. Hermano, así que la moraleja es esta: cuando vayas a evangelizar, que la misma gente tire sus dioses, no lo tires tú. Ahí aprendimos. Y es que eso es bíblico, hermano. Dios no obliga a nadie a venir a arrepentirse. Y la iglesia está llena hoy, las iglesias mundialmente están llenas de gente que les enseñaron a recitar una oración de arrepentimiento. Y pasan y sí, y hermano, la iglesia parece que está llena de puros arrepentidos de la cabeza nada más, de conocimiento, de entendimiento. Recitaron nada más la oración, pero no lo sintieron aquí. Para que te llames cristiano debes sentirlo. Padre, lo que hice anoche no me gustó, sé que te ofendió, papito lindo, guárdame que no lo vuelva a hacer. Estás arrepentido. Pero el que no está arrepentido le da igual. Viene a la iglesia, bueno. No viene, bueno. No se salvan, igual. El hermano no sana, igual. ¿Qué le importa? Si no siente. ¿Quieres entender, hermano y hermana, que me ves a nivel mundial? ¿Quieres entender lo que es el verdadero cristianismo? Te lo voy a poner bien fácil para que me entiendas. Quiero ir hasta el fondo, bucear, para que salgas bendecido. No me gusta enseñar por arriba. ¿Quieres entender lo que es el verdadero cristianismo? Tú que predicas y no te hacen caso y te maltratan por servir a Dios. Te lo voy a poner bien fácil. Agarra un día un fajo de folletos de tu iglesia y vete al primer cementerio que conozcas. Párate en una lápida y empieza a hablarle a los muertos ahí. Predícales, y cuando termines dile: ¿quién de ustedes que ha oído el mensaje quiere aceptar a Jesús? Y luego vienes y me dices cuántas almas ganaste. Ese es el verdadero evangelio. Tal vez te molestas porque no consigues que te hagan caso. Predicas y no te hacen caso. Llevo años predicando. ¿Y por qué no hacen caso? Porque están muertos. Tú vas al panteón, están muertos. Vas allá afuera en la calle donde hay una religión, donde profesan una religión, están muertos delante de la presencia de Dios. ¿Cómo quieres que te escuchen si están muertos? La Biblia dice que nadie conoce al Padre sino el Hijo, ni nadie conoce al Hijo sino el Padre, y al que el Hijo se lo quiera revelar. Es parte de Dios, no es tuya ni mía. Puedo hablar muy bonito, pero si Dios no lo hace, no lograremos nada. Por eso dice la Biblia: en vano es si el hombre trabaja y Dios no edifica la casa. Debemos tener paciencia, por lo tanto, y esa paciencia no es suficiente, sino es un amor. Esa paciencia debe ser amor. Amén. No entienden, no vienen, pero lo amo tanto que yo sigo esperando que Dios no lo deje irse así, que lo salve antes de que se muera.
Amén. Muchos podemos confundir la paciencia con el amor. No. Váyase más a fondo. La paciencia inspirada y extraída de un corazón que ama las almas es la más hermosa. No se enoja, espera y sigue creyendo que Dios lo va a salvar. Dios va a hacer el cambio. Ahora, entre nosotros los cristianos es diferente, porque tú tienes el testamento en el que figuras y dices: aquí figuro yo y mi casa. Aquí es diferente. Usted pide y reclama mansamente ante el Señor lo que Él le ha dejado establecido. Ya es nuestra herencia. Los dos aspectos indispensables en los que hay que creer para ser salvo es, primero, reconocerlo como el Señor que manda, el dueño absoluto de lo que soy, de lo que tengo y de todo lo que hago. Quien lo reconoce verdaderamente como el Señor, indudablemente comienza a obedecerle. ¿Conoce usted a Dios? ¿Le obedece? Ahí está la clave. Esto ya entró en color de hormiga, esto ya se puso bueno. Alabe a Dios. ¿Conoce usted a Dios? Ese silencio está bueno. Aleluya. Vamos aprendiendo. Si usted conoce a Dios, usted le debe de obedecer. Los jóvenes que están aquí, ¿conocen a sus papás? Dice el güero. No sé, dice. Ya lo tomamos muy en serio, que es la muchacha de la casa, su cuidadora. Para los que no nos conocen es porque el güerito está bien güero y su mamá pues no está muy güera. Pero es su mamá. ¿Conocen a sus papás? A ver, jovencitos. Do you know your daddy? ¿Conocen a sus papás? Sí. Si lo conocen, la pregunta es: ¿por qué no le obedecen? Es que hermanos, el hombre está ensimismado en su sabiduría. Mira, Polibio dijo una vez: el hombre es el ser más inteligente, dicen. Pero Polibio decía: pero yo creo que el animal es más inteligente. Porque el animal va una vez, dice, al pozo, al alambrado, y ya no vuelve. Y el hombre otra vez a lo mismo. Tenía mucha razón Polibio. Nosotros sabemos que el fumar es malo. Y ahí está el hombre fumando. Sabe que tomar licor es malo. Y ahí está tomando. ¿Usted ha visto un burro tomando trago? ¿Ha visto un burro dándose sus toques de marihuana o de líneas como aquella que nos pegamos nosotros, de cocaína? ¿Ha visto un burro, un caballo, una yegua? Pero ningún animal, ¿verdad? Pero el hombre sí, el que se cree el sabio, se cree el inteligente, ahí va siguiendo a un Dios diferente. Aleluya. Dios es muy bueno. El que dice que conoce a Dios debe obedecerle. Debe obedecerle. Y uno de los principios, hermanos, es el que tira toda inteligencia en los inteligentes. Es que uno que diga que conoce a Dios debe tener un pastor en esta tierra. Si alguien no conoce a Dios y no le obedece, no necesita un pastor, porque de seguro está haciendo lo que le dé la gana. Pero si conoces a Dios, no puedes hacer nada sin decirle: pastor, yo voy a hacer esto, ¿usted qué opina? No opino yo, vamos a ver qué opina él. Y todo el tiempo, hermano, eres bendecido. Eres bendecido porque eres humilde. Y la Biblia dice que Dios atiende a los humildes y ve de lejos a los sabios, a los orgullosos. El que realmente conoce a Dios comienza a obedecerle. Y quien no le obedece es un falso creyente. Esto es terrible. La respuesta, hermano, no parece ser muy agradable, pero esta es la verdad. El pasaje de Romanos es supremamente claro e incluye que es necesario reconocerle como el Señor, o no habrá salvación. Es decir, no habrá nacimiento espiritual. Y si no hay nacimiento espiritual,
por más que el creyente tenga, por más fe que el creyente tenga o diga tener, sigue siendo un hijo de Satanás. Y si alguien dice que Jesucristo sí es el Señor, pero no está dispuesto a obedecerle en todo, ¿qué clase de fe es esa? ¿Qué clase de fe? No es la que Dios dice. Usted no puede tomar a medias las cosas de Dios. Decir, a mí me gusta orar porque veo milagros y me sanan, pero detesto las alabanzas. A mí me gusta oír la palabra porque me encanta como predica mi pastor, pero detesto ofrendar y diezmar. ¿Qué clase de fe sería esa? Separar lo que a nosotros nos gusta. Esto es lo que el mundo ha hecho. Separa lo santo y queda con lo profano, y ahí está feliz. Es una fe muerta totalmente. Separar lo que me gusta y no, esto no me gusta. Será muy de Dios, pero yo no me gusta. Hermano, cuando Dios te abre el velo de los ojos, te das cuenta. Yo mismo, y lo testifico ahora, y usted lo conoce, para que la gente se instruya. Yo mismo llegué a decirle a Dios, jamás dudé que existiera, jamás dudé que Él fuera Dios, y se lo planteé de esta manera. Un día orando en la madrugada, hermanos, yo con lágrimas le dije, Señor, yo no dudo que tú existas, que tú seas real, pero una cosa sí te digo, conmigo te equivocaste. Mire usted qué alevosía de un ignorante, porque por ignorancia hablé así. No conocía yo la verdad del Señor, aunque creía conocer a Dios, que tenía fe en Dios. Le dije, creo en ti, pero creo que conmigo te equivocaste. Yo no sirvo para esto, le dije. ¿Cómo puede decirle un miserable mortal al Dios que todo lo sabe, te equivocaste? Por ignorancia. Estaba yo tan equivocado que hoy lo puedo decir, sigo en el pastorado. Por lo tanto, no fue por gusto, fue por decisión de Él. Porque yo le dije, te equivocaste conmigo, yo no sirvo para pastor. Búscate otro, algún pelón de la iglesia. Yo no sirvo para esto. Bendíceme con un trabajo y yo quiero eso. Quiero dejar el pastorado porque no sirvo para esto. Yo diciéndole a Dios que se había equivocado conmigo. Mire usted, así está el mundo hoy. No quiere nada con Dios, pero cree en Dios. Si crees en Dios, te vas a ubicar quién eres tú y le vas a dar su lugar a Él. Si realmente crees en Dios, el Dios que emana de la Biblia. Pero si dices, la Biblia lo hicieron hombres, ya estás perdido. Ya estás perdido. No pretendas que Dios personalmente baje y te diga, eres pecador. No pretendas, demasiada alevosía para un creado, decirle al creador. Por lo tanto, este puede ser tu día, tu noche, tu momento, tu mañana, la hora que me escuches o mires. Arrepiéntete, Cristo te ama. Y el fin ya está muy próximo. Cada día las cosas están peor. Los dolores de parto jamás van en declive, siempre van en aumento. Cuando una mujer va a tener su bebito, los dolores de parto aumentan. Así se va a poner el mundo. No esperes que las cosas se compongan. Las cosas se van a poner cada vez más peor, porque el dolor de parto sube. Así que no esperes que el mundo se vaya a componer. Se va a poner peor. Matanzas, tiroteos como los que hemos visto, hermano, bombardeos por donde quiera. Se va a poner peor estas cosas, porque el dolor de parto está aumentando cada día más. Huye de eso. Eso te señala que Cristo ya viene. Y viene solamente por un pueblo santo, alejado, apartado del pecado totalmente. Prepárate, este es el fin. Cristo viene. Último aviso.